Es una bendición para mí pues compartir la palabra del Señor. Tenemos inicialmente el Salmo 103. Veremos la gran diferencia que hay, o la diferencia que hay entre la gracia y la misericordia. Este Salmo 103 comienza diciendo: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades y el que sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren violencia. Dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel, y los hijos de Israel vieron sus obras. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Dejémoslo hasta ahí, hasta ese verso 10. Vamos pues a ver este gran tema, lo que es la gracia y la misericordia. Quiero comenzar con una anécdota. En una familia cristiana, una niña un día se le acercó a la mamá, entre tanto que la mamá atendía los asuntos del desayuno en la cocina, y se acercó la niña pequeña, una niña de unos 4 o 5 años, y le hizo esta pregunta a su mamá. Le dijo: madre, ¿por qué no me explicas qué diferencia hay entre la gracia y la misericordia? Y la madre no tuvo la respuesta inmediata, dijo: hija, con mucho gusto yo voy a estudiar la respuesta, y en bien la tenga seguro yo te la voy a dar. La mamá se quedó pensando, la niña siguió entretenida en sus quehaceres, en sus juegos, en lo que sea, pero la madre quedó pensando, meditando qué respuesta darle a su hija, cómo responderle a esa pregunta. Su hija necesita tener información sobre la gracia y la diferencia que existe entre esta y la misericordia. El tiempo pasó y unos días, tal vez algunos meses después, la madre encontró la manera. Una mañana la madre le rogó a la niña, o le ordenó a la niña, que recogiera cierto desorden que había dejado en la sala de la casa y en la cocina, y la niña bruscamente le gritó a la mamá de una manera irreverente, irrespetuosa, ofensiva con su madre, y volteando la cabeza le dio la espalda y dijo: yo no le voy a obedecer a usted, no tengo por qué obedecerla. En fin, de una manera muy agresiva y altanera, la niña le da la espalda y no obedece lo que su madre le había pedido que hiciera. Se fue y se encerró en una habitación. Allí la niña, en esa habitación, de pronto cayó en cuenta y comenzó a decirse para sí misma: oh, cómo he deshonrado y ofendido yo a mi madre en este día, cómo la he irrespetado, cómo pude haberle hecho. Es decir, la niña entró a considerar la acción y cayó en cuenta que no había sido lo mejor, sino que había obrado muy mal. Entonces, mostrándose muy arrepentida, salió de allí, pero pensando: por esto yo me merezco un castigo. Estoy segura que con mi acción rebelde y altanera con mi madre me debe dar un castigo por lo que hice, porque no está para nada bien. Quedó pensando: ¿qué castigo dará mi madre a mi acción? ¿Cómo me reprenderá? ¿Cómo me va a corregir? ¿Qué me dirá? ¿Qué me va a hacer mamá cuando
me salga de aquí de esta habitación y tenga que confrontarme con ella. La niña, llena de miedo, no quería salir, pero cuando finalmente, después de algunas horas que salió, después de algunas horas cuando pudo salir de aquella habitación, encontró la mesa hermosamente adornada. La mesa del comedor estaba adornada de una manera tan especial que tenía no solamente un hermoso ponqué en el centro de la mesa, habían bombas por todas partes y la niña, mirando hacia esa mesa, dijo: alguien está de cumpleaños en la familia, pero no recuerdo que alguien esté cumpliendo años en la familia. Hoy no es día de cumpleaños de ninguno en la familia. En fin, la niña seguía retraída mirando todo lo que estaba pasando en la sala de su casa y en el comedor, cómo habían adornos y hasta flores por varias partes. Enseguida, cuando ya estuvo la mesa preparada, escuchó la voz de la mamá que tiernamente la llamó por su nombre y le dijo: hijita, ¿puedes venir aquí? Y la niña fue y encontró que había un hermoso paquete de regalo, le estaba entregando la mamá. Le dijo: quiero que vayas y revises lo que hay aquí y luego te lo vas a medir, te lo vas a poner. La niña tomó en sus manos el paquete que tenía y se fue de nuevo a la habitación. Al abrirlo encontró que era un hermoso vestido, un lindo vestido le había comprado la mamá. Unos lindos zapatos le había comprado la mamá. Entonces la niña, feliz, se puso el vestido, puso los zapatos y estaba pensando: esto yo no me lo merezco. Con lo que hice, yo no merezco nada de esto. ¿Por qué mi madre, cuando debió castigarme, en vez del castigo me está dando un regalo tan hermoso como este? Enseguida me tiene una mesa preparada, un hermoso cake, un almuerzo especial que no es normal en nuestra casa. Algo tan lindo ha hecho mi madre, pero yo no merezco esto. Estoy segura que mi actitud rebelde, grosera, yo merecía otra cosa. Tal vez mi madre, después de que me ponga el vestido y que almorcemos juiciosos toda la familia a la mesa, tal vez entonces mi madre me dará el castigo que yo me merezco. Entonces la niña está haciendo la valoración entre lo que la madre está haciendo sin ella merecerlo. Ella no merecía que su madre en ese momento le diera un vestido, le diera un regalo, le preparase un almuerzo especial, ni un banquete especial para ese día, cuando ella se había comportado mal. Ella estaba esperando un castigo, una reprensión fuerte de la mamá, y en vez de eso se encontró con toda esta sorpresa tan agradable que la dejó sorprendida. De todas formas, la niña tímidamente salió, se abrazó a la mamá, le pidió perdón por la forma grosera que se había comportado, lloró y le dijo: madre, yo no me merecía todo esto, yo no merecía nada de esto, y menos en este día cuando te he ofendido. Yo lo que me merecía hoy era un castigo, pero tú, en vez de castigo, perdonaste toda mi maldad, y en vez de darme el castigo, me has dado un regalo tan hermoso. Es lo que encontramos aquí en el verso 10 de este salmo. Dice: no nos ha pagado Dios como merecen nuestros pecados. Es decir, la gracia es aquel don inmerecido. Mediante la gracia, Dios nos concede, nos da aquello que no merecemos. No merecíamos esta salvación, no merecíamos ser perdonados, no merecíamos el amor de Dios a consecuencia de nuestros pecados, que todo el tiempo lo habíamos desobedecido, lo habíamos desafiado con nuestros pecados. Pero Dios, en su gran amor, nos concedió el acceder
a esta gracia tan linda de la cual disfrutamos hoy. Nos regaló el Evangelio y a través del Evangelio nos regaló la fe, y a través de la fe entramos a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto no es de nosotros, es decir, no estamos aquí porque nosotros lo merecemos, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es exclusivamente por gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Dios nos ha dado lo que no merecíamos. Y por misericordia, Dios nos ha dado lo que sí merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos? Merecíamos ser castigados, merecíamos ser reprendidos, merecíamos ser condenados a consecuencia de nuestros pecados, pero por su misericordia, Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni nos ha castigado como merecían nuestras maldades, es lo que está diciendo el verso 10. Y el verso 11 dice: tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como el oriente del occidente alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran, con la misma compasión que el Padre se compadece de sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Qué linda esta reflexión que hace el salmista en este Salmo 103 sobre la inmensa gracia y la misericordia de Dios. Pero ahondando un poco sobre la misericordia, quisiera regalar que compartiéramos algunos salmos. Qué lindo recorrer algunos salmos sobre esta inmensidad de la misericordia de Dios. Y me llama inmensamente la atención este Salmo 40, cuando en el verso 11, el Salmo 40, que es un salmo extraordinario, y en el verso 11 dice: Señor, no me niegues tu misericordia, permíteme que siempre me acompañe tu misericordia y tu verdad. Y luego dice en Lamentaciones, libro de Lamentaciones, el capítulo 3 y el verso 22 de este capítulo 3 de Lamentaciones y en el numeral 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad, verso 23, y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda mi alma: el Señor es mi herencia y en Él confío. Y luego en el verso 39 en adelante, este mismo capítulo viene a decir lo siguiente. En pregunta, en interrogante, dice: ¿cómo podemos quejarnos si sufrimos por nuestros pecados? Es decir, cuando a consecuencia de nuestros pecados vienen, o como resultado de nuestros pecados, vienen las consecuencias y somos azotados o sufrimos el resultado de nuestro error, de nuestros pecados, de nuestras faltas o de nuestra equivocación, ¿por qué quejarnos si simplemente estamos cosechando lo que sembramos? Sin embargo, el verso 40 nos invita a hacer esta reflexión que dice: examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvámonos a Él. Elevemos al Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. Hemos sido rebeldes y desleales y tú nos perdonaste. Hemos sido rebeldes y tú nos perdonaste. Qué lindas esas palabras, y quisiera también compartir un texto hermosísimo que encontramos en el libro de Miqueas. En el capítulo 7 del libro de Miqueas y en el verso 18 vamos a encontrar esta maravillosa palabra del Señor, que así dice: ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas enojo todo el tiempo
porque te deleitas en tener misericordia. Hay algo en lo que Dios se deleita. Dios se deleita en tener misericordia. Por eso ha tenido esta inmensa misericordia con nosotros. Y viniendo al punto central, es decir, el eje central de todo lo que es la misericordia de Dios. Si bien sobre la gracia de Dios, Romanos capítulo 5 y Tito capítulo 3 verso 4 y Efesios capítulo 2 verso 4 al 8 son el punto clímax, el punto más alto en la exposición de la gracia de Dios. En cambio, sobre la misericordia, el punto más alto la encontramos en San Lucas en el capítulo a partir del verso 25. San Lucas capítulo 10 es el punto más elevado en la exposición que hace el Señor sobre lo que es misericordia. Y citó esta hermosa parábola del buen samaritano. En ese momento un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo, estoy leyendo el verso 25 de Lucas 10, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice en el verso 28, Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel queriendo justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús fue contundente. En este ejemplo, Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía, lo hirieron y dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y las vendó y luego le puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y allí cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La pregunta de Jesús. Y aquel intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. He ahí el ejemplo más grande de misericordia. Aquí hay 3 judíos inicialmente. Esos 3 judíos tenían algo en común, pertenecían a la misma raza, al mismo pueblo, eran de la misma familia, sin embargo, no tuvieron misericordia. Veamos. El sacerdote era de la misma familia del hombre que había caído en manos de ladrones. El levita era de la misma familia del hombre que había caído en manos de ladrones. He ahí, el sacerdote al ver al herido a la orilla del camino desangrándose, muriendo, puso la mirada en otra dirección y siguió de largo. El levita, que era el líder religioso de su pueblo, de quien se esperaría que tuviera la mejor actitud compasiva y misericordiosa para aquel que está herido, tirado, indefenso a la orilla del camino muriendo, sin embargo, siguió de largo, no le importó
que se estuviese muriendo alguien de su propio pueblo, alguien que era de su propia raza, y él como levita tenía la obligación de ayudarlo, pero tampoco lo socorrió. ¿Y cómo esperar? ¿Quién creería que la ayuda para este hombre, el auxilio a este herido, viniera de donde menos esperaban? Los samaritanos y judíos en aquel tiempo no se trataban entre sí. Los judíos despreciaban de la manera más cruel y despiadada a los samaritanos. Para ellos un samaritano era lo peor que se pudieran encontrar en el camino. Era alguien que merecía el desprecio, el rechazo por cuestiones religiosas y raciales, por muchos motivos. Sin embargo, ese despreciado samaritano, ese que socialmente para un judío no significaba nada, no valía nada, ese fue el que llegó hasta donde estaba este hombre herido, donde todos los demás habían pasado de largo, y este fue el que se acercó, vendó sus heridas, le prestó los primeros auxilios y luego no lo dejó tirado, sino que bajando de su cabalgadura, subió al herido, lo llevó hasta una posada, hasta un hotel, por decirlo así, y allí cuidó de él, se dedicó afanosamente, con todos los cuidados, a cuidar de este hombre que había encontrado moribundo a la orilla de un camino. Y otro día, pasado el tiempo, cuando ya lo vio fuera de peligro, que ya no había riesgo de que muriera, que ya estaba recuperado de sus heridas, al partir le dijo al dueño del hotel o al dueño del mesón o la posada, le dijo: me lo cuidas, por favor, aquí te dejo este dinero pagándote lo que debo y lo que pueda gastar de más, y todo lo que él gaste de más, sus gastos de aquí en adelante, cuando yo regrese te lo pago todo. Ese herido en el camino, ese moribundo hombre, encontró en la persona que menos esperaba, con la que menos contaba, de quien menos esperaría un acto semejante de misericordia, como era un despreciado samaritano para ellos. De ese vino su auxilio, de él vino su socorro, de él vino su ayuda. Ese fue el que lo socorrió y lo libró de morirse desangrado, abandonado a la orilla de un camino. ¿Quién creyera también hoy que ese despreciado Jesús de Nazaret, ese que la gente le ha hecho el asco al evangelio de Jesús? Yo no quiero ese evangelio. ¿Para qué ese evangelio? Yo no quiero ese Jesús, no me hablen de eso. ¿Quién creyera que ese que la gente ha rechazado tantas veces es el único que tiene compasión suficiente para ayudar y levantar y socorrer a hombres y mujeres cuando han caído en desgracia? Esta noche el buen samaritano tiene nombre, y el buen samaritano se llama Jesús de Nazaret. Aunque tú no lo esperabas, aunque tal vez de él era de quien menos esperabas el socorro, el auxilio, tal vez esperabas que en tu momento de desgracia, de dolor, de desventura, te socorriera el político del pueblo, el político amigo, la familia riquita amiga, te socorriera el familiar, te socorriera este o aquel, pero nadie te socorrió en tu aflicción, en tu desgracia. Solamente hubo uno que estuvo listo a pagarlo todo por socorrerte, a entregarlo todo por ayudarte, a entregarlo todo por salvarte, por ti y por mí. En la cruz del Calvario Jesús lo pagó todo, y cuando más perdidos y caídos estábamos, Él vino y misericordiosamente nos levantó. Él nos ha sanado, Él nos ha perdonado. Por eso el salmista dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y no solamente eso, sino también el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Qué lindo es entender y acogerse uno a tan grande misericordia del Señor. Usted, mi amable amigo, usted, mi hermano, que tal vez está en una aflicción por muchas razones, que se encuentra tal vez en un trance de su vida muy difícil, pero esta noche a tu alcance está la misericordia del Señor. Tal vez hay personas que se encuentran acorraladas por su culpa, encerrados y acobardados y avergonzados por su pecado, porque han fallado contra Dios, porque han pecado contra Dios. Mas sin embargo, recuerda esto: Dios todavía en su gran misericordia no nos castiga como merecemos, no nos condena como merecemos, sino que por el contrario tiene misericordia y perdona. Él se acuerda, Él es el Dios que se compadece, como leíamos en Miqueas, el Dios que se compadece al tener misericordia. Es por su misericordia que leíamos las palabras de Jeremías en Lamentaciones, que no hemos sido consumidos. A tu alcance esta noche, allí donde quiera te encuentres, donde estás, allí está a tu alcance el auxilio del buen samaritano, la misericordia del gran Dios nuestro, que es amplio en perdonar, que se complace en tener misericordia. Hay un texto hermosísimo que quiero leer como conclusión, y es el de Hebreos capítulo 4. Quiero dejarles este texto, capítulo 4 de Hebreos y el verso 16. ¿Cómo vamos a orar en este momento? Por tanto, dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Usted necesita ayuda en este momento. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a invocar ese nombre. Estamos aquí postrados, rendidos al trono, ante el trono de Dios. Estamos ante el trono de la gracia. Estamos aquí porque estamos seguros de que hemos alcanzado misericordia y hemos hallado gracia delante de Dios. Soberano Señor Jesús, invoco tu grande, poderoso y glorioso nombre en esta hora, al llegar ante el trono maravilloso de tu gracia, con la seguridad de tu inmensa misericordia que está a nuestro favor, porque tú te deleitas en tener misericordia. Te ruego, oh Dios, por cada uno de estos que en este momento se están reconciliando allí en su lugar. Te ruego que toques su cuerpo, que los abraces con tus brazos de amor, con tus brazos eternos. Oh, ¿quién como el Dios de Israel, que habita en las alturas, pero aquí abajo están sus brazos eternos, dijo Moisés? Todavía tenemos esta noche la oportunidad de disfrutar de ese amor tan maravilloso, tan grande, tan sin igual, que es el amor de nuestro Padre Celestial. Ahora mismo Él está allí. Él ha visto tu aflicción, Él ha visto tu dolor, Él ha visto tu arrepentimiento, Él conoce tu corazón. Con toda sinceridad busca el perdón de Él y reconcíliate con Él de todo corazón, que a partir de hoy tú vivas realmente una vida nueva en su presencia. También por aquel que está enfermo, cree que el Señor Jesús con su gran poder ahora mismo quita la enfermedad de tu cuerpo. Él vino para que usted y yo tengamos vida. Él vino para que usted y yo tengamos sanidad. Él vino para que usted y yo tengamos descanso en Él, refugio en Él, perdón en Él, sanidad en Él, en ese poderoso y glorioso nombre. Allí donde te encuentras, déjate llenar de la presencia de Dios.
Deja que la gloria de Dios invada tu vida. Deja que el poder extraordinario y sin igual de Jesucristo llene tu corazón de gozo, de paz, de alegría, de felicidad, de sentirte perdonado, de sentirte plenamente restablecido esta noche. Oh, por ese gran amor, por esa gran misericordia de Dios, Él está a tu alcance. Solo habla con Él, solo ríndete a Él, solo entrégale a Él todo, incluso tus miedos, incluso todas tus preocupaciones y ansiedades. Déjalas esta noche a sus pies y se libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén.